caras, por lo menos los que están en la pantalla, que están diciendo que sí. A algunos les viene mejor, otros no. Pero bueno, es lo que nos toca. Ahí alguien empezó la grabación, perfecto, ningún problema. En el resto entiendo que sí. Y les pregunto, en la materia nuestra, ¿están empezando a leer? No, más o menos. Los que sí, no, más o menos, los que hacen así diagonales con la cabeza, traten de empezar. Les repito siempre, es una materia, chicos, larga. A algunos les gustará más que otra, la parte histórica no, esto ya lo hablamos. Pero traten de empezar. MK, te veo con la manito levantada, o ya estaba. Ah, eras vos. Era yo, profe, de la consulta del código. Entonces, bajá la manito, o te la bajo yo, a ver. No, vos tenés que subir y bajar la manito. Ah, ahí está, listo. Ahí no vamos a meter. No, Profe, ahí está. ¿Qué? ¿Quién habla? una pregunta medio nada que ver, pero mientras estás dando la clase, ¿qué hay que estar leyendo simultáneamente? No, Para estar leyendo guiarnos. simultáneamente nada. Esto es como una clase en el aula. Vos tratás de escucharme a mí, prestá atención a lo que digo. En el chat yo trato de contestar, o leo y contesto las preguntas que ustedes van haciendo. Y sí hay en Miel, en el foro creo que está, o en los contenidos. La autora entiendo que ya ha subido unidades didácticas que fue lo que hicimos el año pasado con esta temática. Y vos sí podés ir leyendo eso después de la clase o antes si es que sabés el tema que vamos a dar. ¿Con eso respondo tu consulta? Sí, gracias. Verónica, ¿por qué estás perdido un poco con la bibliografía? Ahí voy, María Soledad. ¿Qué es lo que te falta, Verónica Ríos? Hola, ¿No tenés micrófono? profesor, ¿qué tal? Yo estoy perdida en esta materia en lo que tengo que leer, en la bibliografía específica de cada unidad. Bueno, cada unidad sigue el programa. El programa lo tenés, supongo que lo podés bajar. ¿Y qué bolilla sería la de hoy, por ejemplo? Y persona, ya te digo, no tengo el programa acá, pero está en el programa. Hoy vamos a ver persona, vamos a ver hasta dónde llegamos, matrimonio. El programa viejo figura en la unidad número 5, profesor. A ver, Soledad, no te escucho. No se te escucha, Soledad. Tampoco. Yo en la unidad... Hola. Ahora sí. No me anda el micrófono, se ve. No, iba a decir que la profe Bejarano mandó por privado el programa viejo. Ahí está diciendo también Martina en el chat, Soledad, sí. Claro, yo quería preguntar si se va a regir con ese programa cada bolilla. Sí, chicos, ese programa, creo que la doctora se los explicó en la clase que tuvo, está mucho mejor, es más completo, es una guía que hicieron mucho más, tanto para el examen como para guiarse, porque están los temas y cada punto desarrollado. Así que utilícenlo, y si la doctora lo autorizó, vayan con eso, porque es más o menos lo mismo. Claro que este programa nuevo abarca más lo que es derecho nacional y todo esto, ¿no? Hasta ahora ya no somos solo derechos romanos, sino instituciones y evoluciones del derecho mundial, digamos. Entonces, por eso vemos otras cosas. Ahí está Martín, ahí vas entendiendo. Así que sí, guíense por ese programa viejo, porque está mejor, pero no me acuerdo cuál es el ente que nos regía, para hacerlo, para poder validarlo, nos pidieron un programa que se ajusta a un formato determinado. Entonces, por eso lo tuvo que hacer así. Pero el programa anterior está mucho más completo y más explicado. Perfecto. Sencillo de entender. Sí, inclusive ahí te dice a qué libro tenés que dirigirte para ver esa unidad y todo. Exacto. ¿Lo mandó por mail, Soledad? Lo mandó por mensaje privado, pero a todos, me parece. Le llega a todos. Bien. El que no lo tiene, chicos, la próxima del jueves vuelven a verse con la doctora Bejarano. Lo envió el día 22, o sea, el jueves pasado. Así que lo van a encontrar. Capaz que no lo vieron algunos. Perfecto. Bien. ¿Arrancamos ahora sí? Arrancamos, chicos, entonces con la bolilla de persona. Que en el código, hoy les voy a tirar varios artículos, vayan anotándolos, yo se los leo, pero anótenlos para después ir viendo. Quiero empezar a citar artículos de la Constitución, del Código Civil y Comercial, para que vayan familiarizándose con el Código Civil y Comercial, con la Constitución Nacional, la Constitución Nacional, la Carta Magna, la Ley Suprema, todos sinónimos que le atribuimos, ¿sí?, a nuestra Constitución Nacional. La palabra, siempre con esto que el profe insiste, escuchar las palabras, la Constitución es la base. Nuestra ciudadanía, todas nuestras leyes se constituyen en este librito, que se reformó en el año 94, y ya lo vamos a ver cuando sigamos adentrándonos en la parte histórica de nuestro derecho. Y persona, el Código de Vélez lo definía en el artículo 30 al 33, era el código anterior que decía, lo definía como aquel ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Hoy, nuestro Código Civil y Comercial no trae una definición en sí de persona, sino que a partir de los artículos 22, 23 del Código Civil y Comercial, repito, 22 y 23 del Código Civil y Comercial, CCIC, así se abrevia, ¿no? El código actual, empieza a hablar de la capacidad de hecho y de derecho, a lo cual vamos a retomar al final de la clase. Pero sí hay que tener en cuenta que hoy, para entrarnos a ver lo que era en Roma, hoy sí, todos los hombres y mujeres, ¿no? Son sujetos de derecho por el solo hecho de ser seres humanos, ¿sí? Por el solo hecho de ser hombres o mujeres, ya somos personas. Y somos todos iguales. Les quiero leer el artículo 15 y 16 de la Constitución Nacional, 15 y 16 de la Constitución Nacional, que dice, el artículo 15, hoy pareciera ser que no hace falta ni que lo diga, pero en su momento sí, en la Nación Argentina, el artículo 15 de la Constitución Nacional, CN, cada vez que vean CN, Constitución Nacional. En la Nación Argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial regirá las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen, de que serán responsables los que lo celebrasen y el escribano o funcionario que lo autorice, y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Entonces, esta introducción que hago, chicos, es importante porque vamos a ver qué era esto de los estatus, esta posición jurídica en Roma, y qué era ser esclavo, qué era ser persona y qué era ser simplemente un hombre, un homo, así en Roma, ¿no? En latín. Y el artículo 16 de la Constitución Nacional, importantísimo porque habla de la igualdad ante la ley. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto de las cargas públicas. ¿Se entiende que hoy esto quedamos por sentado, chicos? Históricamente, en todas las civilizaciones, llevó su tiempo llegar y alcanzar. Y estoy pensando en las sociedades islámicas, en los que todavía el hombre y la mujer no están equiparados, aún todavía esto no es así. Incluso, hoy algo que nos parece tan ilógico que siquiera pensar cómo podía ser que las mujeres no pudieran votar, ¿no? Ya saben que a partir de una ley que Evita tuvo que ver, y lo vamos a ver en la segunda parte, las mujeres hace relativamente poco que pueden lograr el ius sufragio, como dirían los romanos. Esto para encaminarnos a cuál es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque en Roma, y ahí empezamos, chicos, hablar de hombres no era lo mismo, por supuesto, que hablar de personas. No había una teoría acerca de la personalidad, de lo que era ser persona. Se hablaba del hombre, en Roma se hablaba del hombre en un sentido biológico. En Roma el hombre, el homo, era un ente biológico, una mente racional metida en un cuerpo, distinto de los animales. Porque todo hombre no era persona. Lo que importaba en Roma era el estatus. La situación jurídica que ese homo, ese hombre tenía en diversos aspectos, referente a la libertad. Por eso vamos a ver hoy status libertatis, status familiae y status... La posición jurídica era lo importante, lo que le importaba al ciudadano romano, que ocupaba ese hombre, homo, como ente biológico, respecto a la libertad, respecto a la familia o respecto de las civitas, de la sociedad romana. Por eso vamos a ver hoy que vamos a hablar de hombres libres y libertos o esclavos, en estatus de familia sui iuris o alieni iuris, ya lo vamos a explicar, o en status civitatis, ciudadanos romanos, latinos o extranjeros. De eso es lo que vamos a hablar hoy. En Roma, para ir adentrándonos un poco, vamos a ver que el esclavo no era una persona. El esclavo era meramente un homo. La palabra del latín viene de ahí. Era solo un homo. Carente de estatus. Tiene nula capacidad jurídica. No tiene capacidad jurídica. Ya vamos a ver lo que es capacidad de hecho y derecho. Pero el esclavo, para definirlo, chicos, para ir anticipándonos, es eso. Es simplemente un hombre o mujer, esclavo o esclava,
que no tiene capacidad jurídica, son como si no fuera nadie, ¿ok? Susceptible de ser vendido y comprado, incapaz de derecho, de ser titular de derechos, y tenía algunas capacidades de hecho muy mínimas, capacidades de ejercicio mínimas. Pero ya lo vamos a ir analizándolo. Vayamos con el comienzo de la persona. ¿Cuándo es que comienza la persona? ¿Sí? Y en Roma consideraban que el comienzo era con la concepción. Consideraban como comienzo de la persona al concebido. Al concebido ya se lo entendía como persona, como alguien que puede adquirir algunos derechos si es que nace con vida. Ya vamos a ver nuestro Código Civil y Comercial actual, que es muy parecido a lo que pensaban los romanos. Y uno rápidamente se pregunta qué derechos podría tener alguien que todavía no nació. Y bueno, lo importante son, por ejemplo, derechos hereditarios. Al concebido, el pater familias en su testamento quizá podría nombrarlo heredero o podría dejarle un legado. ¿Se entiende? ¿Por qué es alguien susceptible al que no haya nacido de tener derechos? Se le podría dar, ya lo vamos a ver cuando veamos sucesiones, el abonorum possessio, la posesión hereditaria. Ya lo vamos a ver. Se podía nombrar a ese concebido, pero aún no nacido, un curator vientris, curator vientris, curator de curatela. ¿Escucharon hablar alguna vez de curatela y tutela? ¿Sí? Con las cabecitas, chicos, de las cámaras, más o menos. Sí, sí, sí. También lo vamos a ver, las diferencias entre una y otra, a quiénes se le nombra un curador, a quién es un tutor. Curatela en general es más dirigido a los bienes, a la administración de los bienes, de alguien que no puede administrarlo por sí solos. La tutela, en cambio, es cuando ya necesita la autorización de alguien capaz, porque ese tutelado todavía o tiene la capacidad restringida o no tiene determinada capacidad para ejercer sus derechos por derecho propio. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de tutela y curatela. Pero volviendo entonces a esto del comienzo de la existencia de las personas, en Roma entonces al concebido ya se lo tenía como por alguien que ya comenzaba su persona, ¿ok? El aborto, por supuesto, se lo consideraba un crimen, y la pena para el aborto era la de destierro, la pena de destierro con todo lo que eso significaba en Roma, lo vamos a ver cuando veamos status civitatis, o civitatis. En cuanto a qué condición tenía ese concebido, en el derecho clásico el estatus lo iba a dar, por ejemplo, si era un hijo habido de justas nupcias. Vamos a ver, cuando hablemos de matrimonio romano, la familia romano, que las justas nupcias era el nombre que recibía el matrimonio entre ciudadanos romanos entre sí. Distinto quizá de un matrimonio celebrado entre un ciudadano extranjero, recién cuando eso se pueda, o entre ciudadanos extranjeros entre sí. Pero entonces, en el derecho clásico, si el estatus de un hijo habido en justas nupcias se determinaba al tiempo de la concepción. ¿Sí? Respecto del hijo de una esclava, en el derecho romano clásico, se interpretaba que era el momento del nacimiento. ¿Qué estatus iba a tener? El estatus que tuviese la madre al momento del nacimiento. Si era esclava al momento del nacimiento, ese hijo era esclavo. ¿Se entiende? Si la madre era libre al momento del nacimiento, ese hijo era esclavo al momento del nacimiento. En el derecho postclásico se adopta un criterio, digamos, que va a favorecer al concebido. Va a haber que elegir la postura que sea más favorable, la situación jurídica que sea más favorable al concebido. ¿Y cómo se explica esto? Supónganse que la esclava había sido libre durante el embarazo, y cuando nació cayó en esclavitud, o al revés, era esclava y cuando nació con vida estaba libre. Lo que va a decir el derecho postclásico es que lo que importa es que bastaba que en algún momento del embarazo la esclava fuese libre, la mujer sea libre, para que ese hijo sea libre. ¿Se entiende? Si durante el embarazo esa mujer en algún momento fue libre, el hijo va a ser libre. O sea, optar por la situación que sea más benigna, más favorable al concebido. Justiniano, que tantas veces lo vamos a ir a nombrar, va a optar por el estatus al momento del parto,
o sea, al momento del nacimiento, salvo una conveniencia al momento de la concepción. Entonces va a optar por el momento del nacimiento, el estatus que tenga al momento del nacimiento de la esclava, o al momento de la concepción. Si fue libre y después fue esclava, ¿se aplica igual? Claro, eso es lo que va a decir Justiniano al final. ¿Sí? Si durante el momento de la concepción era libre y después cae en esclavitud, vamos con esto del favorecimiento del estatus. Ya vamos a ver después qué pasa más adelante, pero hasta ahí es los principios, ¿no? El estatus de las personas. Les leo el artículo 19 y 21. De nada, Tomás. El artículo 19 y 21, porque habla entonces del comienzo de la existencia de las personas. Artículo 19 de nuestro Código Civil y Comercial, lo mismo, chicos. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. ¿Sí? Artículo 20, durante el embarazo, duración del embarazo. Época de la concepción es el plazo máximo y mínimo. Esto para tener en cuenta, bueno, o el aborto, chicos, saben que está cambiando, pero para también esto tiene que ver con la presunción de paternidad o no. Y el artículo 21, Nélida, siempre no la situación más favorable. En un momento era el momento de la concepción o el momento del nacimiento, fue variando, Nélida, hasta que Justiniano dice, vamos con el momento del nacimiento, a no ser que al momento de la concepción hubiese sido más favorable. Ahí, Nélida, respondo a tu pregunta. Y esto, chicos, que es importante, el artículo 21, nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer, fíjense cómo el nuevo Código Civil y Comercial trae esto del implantado, ¿no? Algo que en la época de Vélez, se plantaba una planta, ¿no? Un germen que puede dar vida humana, ¿no? Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Y el párrafo siguiente del artículo 21, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Porque así como en Roma, el concebido, aún no nacido, podía tener, chicos, derechos hereditarios, nombrarle un curador al ventris, o concederle la posición hereditaria, esos derechos, obviamente, se van a poder ejercer o tener definitivamente si nace con vida. ¿Se entiende por qué es la aclaración? Pero ya se le reconoce el carácter de persona desde la concepción. Y el artículo 21 de nuestro Código Civil y Comercial termina diciendo que el nacimiento con vida se presume. Eso significa que si no se puede llegar a probar si nació o no con vida, se presume que nació con vida. ¿Sí? Esto es muy importante, esto ya lo van a ver, chicos, sobre todo cuando vean en derecho procesal, qué es esto de las presunciones, presunción iuris tantum, iure de iure, presunciones que pueden ser atacadas u otras que no. No quiero abrir mucho porque ya como les dije, en derecho romano abarcamos un montón de cosas, pero está bueno que vayan escuchando el oído. Vayamos a Roma, volvamos a Roma y veamos cuáles eran en Roma los requisitos para que el feto, el concebido, se considere que nació con vida. El primer requisito es la separación del claustro materno. O sea que, nada, la palabra dice clarito, la separación del claustro materno, que salga de la panza de la mamá, ¿no? Que salga de la panza de la mamá, la separación del claustro materno. Que tenga figura humana, algo que nos haríamos los ojos, obviamente, ¿no? Pero los que vieron Vikingos, que yo siempre lo menciono también, y Ivar el deshuesado, con todo derecho, no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista, lo va y lo deja en el río, porque había nacido con una pierna deficiente, no era humano, ¿se entiende? Y por eso no era criticable en modo alguno el hecho de no aceptar un hijo con una deformidad, ¿sí? Entonces, que tenga figura humana, no un monstruo, un prodigio, porque en ese caso no sería hijo suyo, se entendía del pater, ¿no? No, este hijo mío vino con una discapacidad, no es hijo mío, fíjense en la época que estamos, ¿no? Y después había dos escuelas, van a ver a lo largo de la materia y a lo largo de la facultad, en Roma, en muchos aspectos, estaban dos escuelas diferentes, que era la de los proculeyanos y los sabinianos.
descendientes de Próculo y Sabino, dos jurisconsultos de la época, que tenían algunas cuestiones, dos escuelas que tenían algunas cuestiones, conceptos diferentes. Y en algún momento en el que se encontraban era en este, porque para los proculeyanos se entendía que el nacer con vida implicaba que el bebé por lo menos se tendría que escucharlo, escuchar la voz o el llanto. Los proculeyanos requerían una prueba de vida, y esa prueba de vida para los proculeyanos era escuchar la voz o el llanto. Si no se escuchaba la voz, si el nene no lloraba, se presumía o se entendía que no había nacido vivo. Insisto, todo esto, chicos, es importante por el tema de los derechos hereditarios, ¿no? ¿Sí? Los sabinianos, con un criterio más amplio, entendían que cualquier signo vital alcanzaba para entender que el concebido había nacido vivo. Entonces algún movimiento, ¿sí? Un signo de respirar. Quizás no llegaba a llorar o a escucharse la voz como querían los proculeyanos. Pero para los sabinianos, este hecho de moverse alcanzaba para decir que había nacido vivo. Profe, y si el bebé no lloraba, los proculeyanos, ¿qué hacían? ¿Lo tiraban? Depende quién tendrá que juzgar la cuestión o no. Ojo que puede pasar, esto es importante. A ver, por lo que estás diciendo, si no lloraba o no se escuchaba, se iba a morir después. Porque si sigue viviendo, Nicolás, a ver, quiero que entiendas, evidentemente vivió. No hay duda. La duda es si antes de morir, esta es la cuestión, ¿se entiende? Si antes de morir llegó a llorar o escuchársele la voz. Y los sabinianos preguntan si antes de morir, porque se entiende que si siguió viviendo, no estamos preguntándonos nada. La pregunta es, ¿nació con vida? Los proculeyanos dicen, ¿nació con vida si se le escuchó la voz o se le escuchó llorar? ¿Ahí me entendés a lo que apunto? Los sabinianos, nació con vida, bueno, se movió, lloró, gritó, ¿se entiende? Eran más amplios los sabinianos. Claro. ¿Se entiende esto? No lo iban a tirar porque muerto ya estaba, eso quiero que entiendas. Sí. En los dos casos falleció el feto. Ahora hay que preguntarse si nació con vida. Claro. ¿Entendés la cuestión? Sí, sí. ¿Por qué es importante? Para nosotros, te repito, el 21, nosotros, siglo XXI, ¿no? El artículo 21, ya no nos vamos a olvidar más, en el año 21, mira, el nacimiento con vida se presume. Ante la duda, nuestro Código Civil y Comercial nos marca que el nacimiento con vida se presume. No estamos con esto de lloró, se movió, respiró, abrió los ojos, ¿ok? ¿Sí? Hoy el nacimiento con vida se presume, si es que no se pudo comprobar que nació muerto. ¿Ok? Bien. Y la extinción, justamente, chicos, con la muerte. La extinción de las personas es con la muerte. ¿Y a quién interesa el tema de la muerte? ¿A quién le interesa probar la muerte de alguien? Pensémoslo con criterio actual. A los herederos. A los herederos. Exacto. Hoy, quien importa acreditar civilmente la muerte por la cuestión hereditaria. Se muteó, profe, me parece. No se lo estaría escuchando, profesor. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, no sé qué toqué. Ahí estamos, gracias. Desde los herederos que no lo escuchamos más. Desde que dijimos a eso me refería. A quien le importa acreditar su condición de heredero, no, que alguien falleció, es a los herederos, para poder, ¿qué después? Establecer, si es que lo tiene, el orden cronológico para que sea él nombrado heredero del causante. Siempre al fallecido, chicos, se lo conoce como causante, el causante de la sucesión. Causante, de cuius en latín, el fallecido, el occiso, otra palabra rara. No el fallido, a veces dicen fallido por fallecido. Fallido tiene que ver con una cuestión de comercial, que cayó en quiebra es el fallido. Nosotros hablamos del fallecido, del causante, del titular de la sucesión.
Entonces la debe probar el interesado. Y hoy, por supuesto, ¿cómo lo hacemos? Porque ¿qué es lo primero que alguien tiene que hacer cuando inicia una sucesión? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Que mostrarle al juez cuando alguien La inicia partida de función. Exacto. Y acto seguido, después, fojas 1, la partida de función. Fojas 2, ¿qué va a hacer? ¿Algo que compruebe el parentesco? ¿Los bienes? Los bienes sería lo tercero. Pero lo segundo, Hay que comprobar el de parentesco. bien, ¿quién dijo eso? Verónica. Verónica desde el más allá. Bien, Verónica. Un certificado de nacimiento nuestro para comprobar, por ejemplo, en el caso de que mi papá haya muerto, la filiación. Exacto. Primero la defunción, después nuestro vínculo, porque eso nos da la legitimación, otra palabrita que van a tener en cuenta siempre que se inicia una acción, hay que estar legitimado, porque yo no puedo iniciar la sucesión del papá de alguno de ustedes, a menos que sea un acreedor. Miren cómo les voy mechando y los confundo cada vez más y más. Yo hablo del parentesco, y por esto de que a quién le compete acreditar la muerte, a los herederos. Y lo primero que hacemos ante el juez es certificado de función, fojas 2, como digo, para que entiendan, mi certificado de nacimiento, fojas 3, sepan que ya no hay más fojas, es todo digital, fojas 3, como bien dije alguien por ahí, los bienes. Porque si no hay bienes, si papá no nos dejó bienes, no hay sucesión, ¿ok? Recuerden, chicos, que las sucesiones tramitan en juzgados civiles y comerciales, no de familia. Si hay una cuestión familiar, de impugnación de paternidad, de reconocimiento, sí, cuestión familiar. Alguien, chicos, se pegó el micrófono y se mete el ruido. Fíjense. O yo solo, chicos, escucho ese ruido. ¿Ustedes también? Ahí se cortó. Listo, gracias. Si no hay bienes, no iniciamos la sucesión, porque no hay nada que repartir. Recuerden, el fuero civil y comercial es netamente patrimonial, ¿ok? Entonces, nos interesa acreditar la muerte. La muerte se extingue con un certificado de defunción. Hay ciertos casos, sobre todo en Roma, en la época antigua, en que era importante dilucidar quién se moría primero, en casos de conmoriencia. Una palabra rara, pero si analizamos conmoriencia. Conmoriencia. Sucesos en los que mueren más de una persona, no sé, en Roma un incendio, una inundación, una guerra, y fueron padre e hijo a la guerra, ¿sí? Entonces no se sabe quién murió primero. Importante por esta cuestión de los hechos hereditarios, ¿no? Si había dejado no testamentos, ¿sí? Entonces Justiniano se va a basar en una presunción que iba a estar reglada por un criterio absolutamente abstracto, que es el de la fuerza física. En estos casos en particular, ¿quién hubiese sobrevivido más? Entonces él decía que si mueren un padre y un hijo impúber, ya vamos a ver si que es puber, impúber, pero si una guerra fallecieron un padre o un hijo impúber, se va a entender que primero murió el hijo impúber, porque el hijo era más chiquito, entonces quizá el pater o el padre de ese hijo impúber hubiese tenido más resistencia física. Ahora, si los que iban a la guerra era un padre y un hijo puber, ya un hijo adolescente, pongámosle, quizá el que tendría, por este criterio abstracto, más fuerza o más posibilidades de sobrevivir era el hijo que el padre. Entonces eso se suponía que hubiese sobrevivido el hijo puber al padre, ¿sí? Hoy, el artículo 95, eso no lo había dicho antes, pero eso también la clase pasada, que era dependiendo de la edad, bien, perfecto. Entonces rápido, les digo hoy el artículo 95. Frénenme, chicos, esto como bien hace Gaby, si ya lo vieron, porque me sirve a mí para ir adelantando y no aburrirlos. Artículo 95 del Código Civil. Artículo 95 del Código Civil y Comercial dice, conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario. Siempre, chicos, que haya prueba, en Roma también, si había prueba, no pasa nada, ¿esto se entiende? El tema es cuando no hay prueba. Nuestro código dice que se murió al mismo tiempo. ¿Se entiende? ¿Qué artículo dijo? 95, no, del Código Civil y Comercial. Ahí Yo tenía una duda que le había preguntado a la profesora, pero no le entendí bien la respuesta. A ver. Yo le había preguntado que si el Código Civil y Comercial surge en el año 2015, ¿qué había antes del Código Civil y Comercial? ¿Estaba el Código Civil solo? No, estaban separados. El Código Civil y el Código de Comercio. ¿Y el Código de Comercio
¿De qué trata? Porque creo que eso no lo desconozco. Y el Código de Comercio trataba, que ahora está todo unificado y sobre todo mucho por defensa del consumidor, del comerciante, de los libros de comercio, de cómo debe llevarse la contabilidad, de la responsabilidad entre proveedores, comerciantes. Todo eso ya está metido hoy en nuestro Código Civil y Comercial, sobre todo en derecho del consumidor. Claro, claro. La ley de defensa al consumidor ya está casi toda volcada también en nuestro Código Civil y Comercial. Genial. El Código de Comercio, los artículos del Código de Comercio eran relativamente pocos con relación a lo que es con lo que era el Código Civil de Vélez. Pero después tenía muchos anexos, la ley de sociedades, un montón de cositas que en este Código Civil y Comercial, que van a ver chicos, yo siempre insisto, traten de leerlo, porque hoy el Código Civil y Comercial tiene cada artículo un título, y eso nos ayuda, la lectura es mucho más ágil, y está redactado en un lenguaje claro y sencillo, simple, y cuando ustedes se metan en la página de la Corte, que les dije que se metan, seguro no se metieron, porque no le dan bola al profe, en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, SCBA, van a ver cómo la Corte insiste en que los jueces, en que todos los abogados utilizamos un lenguaje claro, para que la parte, el justiciable, entienda qué corno quiso decir el juez cuando dijo que a partir de este momento, y usa esas palabras difíciles para tratar de fundamentar en derecho su postura, se entienda más. No hace falta un abogado para leerle qué quiso decir el juez con la sentencia. Todo esto tiene que ver con lo que decía recién. ¿Sí? Acá tengo el Código de Comercio. Comercio. La duda, Mirá, por suerte. Nicolás, ahí Hernán nos está mostrando el Código de Comercio. Ah, mira. Así que ahí Ponelo demuestra los años ponelo que tengo. costado, Hernán. Ponelo de costado. No, el ancho. Donde se ven las hojas, creo que dice el Claro, profesor. la cantidad de páginas que tiene, lo ancho que. Ahí está, ¿ves? ¡Buah! Porque tenía todo un montón de anexos que ahora siguen estando en otros lados, pero era preciso. Y por supuesto, chicos, que toda recopilación, como lo vamos a ver acá, es necesaria porque va con el tiempo. A veces muchos artículos se repiten, otros quedan en desuso. La costumbre ocurre la desuetudo, es la costumbre que va dejando de hacer obligatorias ciertas restricciones, ¿no? Entonces, siempre toda recopilación, toda compilación sirve para ir depurando cosas repetidas, cosas contradictorias, cosas que ya no se usan, cosas que se hacen pero no está reglamentado. Por eso, cada tanto siempre es buena recuperación. Y la verdad que este código ha logrado muchas cosas. Desde ya les digo, les comento, que ya hay proyectos de reforma en nuestro Código Civil y Comercial de 2015. Siempre va a pasar. No sé, ya estuvieron viendo, chicos, ¿no? Con la doctora, las distintas fuentes del derecho. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Sí, en el Principado. Ah, sí, el eso sí. El Corpus Iuris Civilis, como el corpus fue tratar de hacer eso, fue tratar de hacer una compilación de todas las respuestas de los jurisprudenses, en las novelas, y en las novelas porque se hace necesario, novelas de nuevo, de novel, son las nuevas constituciones imperiales que ya era necesario hacer, incluso después de esa recopilación, porque el derecho, chicos, ya es constante avance, ¿no? Esto lo tienen claro, ¿no? Siempre avanzamos con eso. Sigamos porque Ramiro ya me está apurando, que ya lo vimos a esto, entonces sigo. Con esto de la muerte como extensión de la vida, como extensión de la persona, también está la ausencia. En Roma no había un procedimiento como lo hay hoy, para declarar a alguien ausente con presunción de fallecimiento. Así se llama la carátula de los expedientes, ausente con presunción de fallecimiento. Este tipo que fue al kiosco a comprar cigarrillos, de chiste viejo, y nunca más volvió. Lo bancamos un mes, lo bancamos 2 veces. ¿Hasta cuándo tenemos que bancar a esa persona que tiene vínculo? Si es que el otro no quiere volver, ¿no? Distinto es si presumimos que falleció por algo, ¿no? Pero bueno, antes en Roma no había un procedimiento como si lo hay hoy. En Roma se había fijado un plazo de 100 años, luego se redujo a 100. Hoy es el artículo 85 que dice que la ausencia, el caso ordinario, ¿no? Por el caso extraordinario, chicos, ya escucharon hablar de la ausencia por presunción de fallecimiento por desaparición forzada, ¿no? Obviamente, esta época de los militares que tanto sufrimos. Estos son casos extraordinarios. Yo les hablo del caso natural que dice, el caso ordinario, como bien dice este artículo. La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de 3 años, 3 años, causa la presunción de su fallecimiento aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente. ¿Sí? En los casos extraordinarios también va a entrar
¿Recuerdan lo del submarino hace poquito? Y esos casos son mucho más cortos, en caso de catástrofe, de un terremoto, ¿sí? Los casos son más cortos, creo que son 2 años. Pero bien, todo esto para entender el comienzo y el fin de las personas. En Roma también estaba lo que se llama capitis diminutio. Capitis diminutio, que hoy lo veríamos como algo así como disminución de la capacidad, ¿no? Y algo tiene que ver con esto. En Roma existían 3 niveles de capitis diminutio. Una disminución de la capacidad, entiéndanlo así. Capitis diminuto máxima, medio, mínima. En la máxima, en la capitis diminutio máxima, se pierden el estatus de ciudadanía y la libertad. En la máxima, el estatus, en la capitis diminutio máxima, se pierden la ciudadanía y la libertad. En la capitis diminutio media, lo que se pierde es la ciudadanía. Por ejemplo, el destierro. La pena de destierro, lo que hay es una disminución de la capacidad en cuanto a la ciudadanía, el status civitatis, ya lo vamos a ver. Y en la mínima es cuando, conservándose la libertad y la ciudadanía, se modifica la situación de familia. Y por ejemplo, una mujer sale de la familia y pasa a otra, hay una disminución de la capacidad, o cuando un pater da un filis, un hijo en adopción a otro, son casos muy específicos. De acuerdo a esto, entonces, lo que vamos a ver ahora son los estatus. Lo que importaba en Roma, los estatus. Libertatis, civitatis, y de familia. En la mínima, Gabriela, se mantienen el estatus de ciudadanía y la libertad, pero lo que hay es un cambio en el estatus de familia. A eso se refiere, ¿sí? Cuando una mujer sale de su familia, de la del pater, y se falta otra, o un pater da a un filia, a un hijo en adopción a otro, ¿sí? El del medio es la media, cuando se pierde la ciudadanía, Carolina, el destierro, ¿sí? Capitis diminutio máxima, media y mínima. Vamos con el status libertatis. El status libertatis nos va a permitir distinguir en Roma a hombres libres de esclavos. El status libertatis, los libres, perdón, van a ser, se los va a dividir en libres ingenuos y libertos. Estamos entonces en status libertatis. De los 3 status, arrancamos por el libertatis, o sea, la posición jurídica que respecto a las libertades tenían los hombres en Roma. El primero que aparece, el de la libertad, es el que distingue entre hombres libres y esclavos. A su vez, los libres se dividen en ingenuos y libertos. Esta parte va a ser muy de hacer llavecitas, chicos, ¿se entiende? Esta clasificación de los estados. Entonces, los hombres libres podían ser ingenuos o libertos. Los ingenuos son aquellos que eran hombres libres desde el nacimiento. Ingenuos eran los libres desde el nacimiento. Habían nacido hombres libres. Los libertos van a ser esclavos que manumitidos, manumisión es la palabra, manumitidos, manumisión con S, y con acento en la O me faltó. Son esclavos que manumitidos van a adquirir la libertad, por eso se los llama libertos. ¿Okay? Entonces los hombres libres pueden ser los que siempre lo fueron desde que nacieron, ingenuos, o las personas que, habiendo sido esclavos, obtienen la libertad. Y ya vamos a ver de qué modo se pueden obtener las libertades. Los esclavos, ya lo dijimos, el esclavo no es persona, lo voy a escribir. En un examen dicen que el esclavo era una persona que, ahí ponemos freno de mano, nos damos la mano y nos vemos en marzo, les va a decir el profe. No, era una cosa para los romanos. Exacto, era un simple homo. Una cosa no, porque se podía mover por sus propios medios, pero sí una cosa, ¿quién habló? Verónica, Verónica, es lo que leía en Ciudad Antigua. Bien, Verónica. Una cosa sí en el sentido que una cosa que era susceptible de comerciar,
Y vamos con esto. Si una cosa res mancipi, ya vamos a hablar de cuando veamos derechos reales, mancipi, no mancipic, res mancipi. Res viene de cosa, chicos. Por eso son derechos reales. Res en latín es cosa. El esclavo era una cosa res mancipi. Mancipi tenía que ver con cosas que para los romanos tenían mucho valor. Por ejemplo, cosas que tengan que ver con la agricultura, con las vacas que tenía para arar su terreno, con sus herramientas de agricultura. Todas esas cosas eran res mancipi. Entre esas cosas que se podían comerciar estaba el esclavo. ¿Ok? Un simple homo, no persona. Que no se considera animal, porque el animal era un ente inanimado. En cambio, el homo sí podía moverse por su propio medio, sí ir a donde él quisiera. Por eso algunas diferencias. Y por supuesto que puede comprarse o venderse, puede reivindicarse. Reivindicarse significa que las partes distintos ciudadanos pueden reclamarlo para sí mismo, ¿no? Este esclavo me pertenece, quiero vindicar esa cosa, esa res a mi persona, por eso acción reivindicatoria. Como es hoy, chicos, hoy cuando ustedes tengan un inmueble que lo perdieron, y ustedes son los titulares de dominio, lo que hacen es una acción reivindicatoria. Así se llama hoy. Quieren reivindicar algo como propio frente a otros. Y lo hacen porque son los titulares de dominio, son los dueños. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Entonces esta cosa se puede reivindicar. Este homo, este esclavo, se lo puede reivindicar. Vindicar es eso, hacer valer un derecho frente a cualquier otro. No, Melina, los extranjeros no eran esclavos, ya lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo se podía crear en esclavitud. Bancame. Históricamente les quería contar que el esclavo al principio fue bien tratado en Roma, al esclavo se lo trataba bien, al principio tenía un buen trato. Pero al tiempo, cuando empiezan a aparecer los latifundios, cuando Roma se va agrandando y va conquistándose territorios, a veces los territorios venían con sus habitantes. Entonces ya no había ningún vínculo entre la familia de ese pater o sus descendientes, ciudadanos romanos, y esos nuevos territorios conquistados que venían con gente. Entonces empieza a haber un destrato hasta que llega, por supuesto, a ser el esclavo cualquier cosa, a poder darle muerte como uno quisiera. Sí. Acá todavía estaba el derecho para los que eran romanos y el derecho para los extranjeros, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban cada uno. Iugentium. Ese lo tenía anotado, Iugentium. Sí, todo eso tiene que ver, lo vamos a ver cuando hablemos del status civitatis y todo eso. Ahora lo que estamos viendo es la persona y sus diferentes estatus, Claro. Y empezando a discernir. Y vamos a ver que ciudadano romano iba a ser únicamente el que tenga los 3 estatus. Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, con esto que... nada, con el tiempo entonces entiendan que al principio tuvieron un buen trato, luego fue cualquier cosa por esto de la conquista y que las tierras venían con esclavos, con gente, entonces podía hacerse con ellos lo que quisiera, hasta que luego la cosa vuelve a darse vuelta y se trata de humanizar al esclavo. Y chicos, y por supuesto con la llegada del cristianismo, esto entonces vuelve a hacerse con el tiempo, ¿no? Históricamente con el tiempo se vuelve a ser más flexible hasta el momento en que, por supuesto, queda abolido. Las causas de esclavitud, porque ahí preguntaban quiénes eran los esclavos. Bueno, algo que tiene que ver con lo que dijimos hace un ratito, por esclavo se podía hacer por nacimiento. Como ya vimos, se era esclavo si se nacía de una esclava. Después vimos la diferencia en qué momento, si la concepción o el nacimiento, pero uno de los modos de, que suena feo, adquirir el carácter de esclavo, pero para que se entienda, uno de los modos era ese, ser hijo de un esclavo, de una esclava. Ser hijo de una esclava. Y por supuesto ser prisionero. Ser prisionero de guerra. La forma más común de caer en la esclavitud era ser prisionero de guerra. ¿Ok? Al prisionero de guerra, el Estado romano lo subastaba, lo vendía, o hacía con él lo que quería, lo ponía a trabajar para el Estado, lo ponía a hacer caminos, zanjas, todo lo que necesite la ciudad de Roma. Había un caso particular que se llamaba Ius Post Liminium. Ius Post Liminium. La definición sería algo así como un derecho más allá de los límites, Ius Post Liminium, que eran los casos para el que un ciudadano romano caiga en prisión.
¿Qué pasa? Si un ciudadano romano caía prisionero de un extranjero y volvía a Roma. Si no volvía, chicos, obviamente, suerte a ese romano, vaya a saber qué ocurría con aquel ciudadano romano que fue a pelear y perdió en la guerra y lo llevaron prisionero. ¿Qué pasa con ese ciudadano romano que había ido a la guerra, había caído en esclavitud, pero vuelve, logra, no sabemos cómo, volver? Estaba este reconocimiento, se le reconocía una especie de derecho, que es el derecho post liminium, que lo que hacía este derecho era que fingía que esclavitud no había existido. Este ciudadano fingía, me quedó medio mal escrito, pues no entiendo el teclado y el acento, pero y esclavitud me quedó cualquier cosa, se fingía que esa esclavitud no había existido y se le otorgaba a este ciudadano romano que vuelve a Roma, se le reconocía todas las situaciones de derecho, situaciones de derecho que tenía al momento de caer prisionero. Todas las situaciones de derecho se le reconocían las situaciones de derecho que tenía siendo ciudadano romano. Vuelve a ser titular de esos bienes que tenía cuando había caído preso. No así las situaciones de hecho, por ejemplo, y ya lo vamos a ver cuando veamos derechos reales, si él estaba tratando de ejercer la posesión de cierto territorio para después convertirse en propietario, eso no lo iba a poder lograr. Ahí voy, Valentín, porque eso es una situación de hecho. Pero si, sin embargo, era titular de algún derecho y volvía, iba a poder invocar este derecho. Después vemos si un juez se la daba o no, pero se le reconocía este ius post liminium. ¿Se entiende eso? Sí, Valentín. En Roma no existía la manumisión, que básicamente era como pagar para que te liberen. Eso ya lo vamos a ver. Eso ya lo vamos a ver ahora cuando hablemos de las formas del fin de la esclavitud. Ahora enseguidita. Manumitir significa eso. Pero yo estoy hablando de este ciudadano romano, un caso muy específico. Pero que solía preguntarle a la doctora Bejano en los exámenes. Este ius post liminium. El derecho más allá de los límites. Para que lo tengan claro. Se les quedaba reconocida a este ciudadano romano que volvía a Roma las situaciones de derecho que tenía al momento de quedar en prisión y por supuesto esclavo. Esos son, según las normas de lo que sería el ius gentium, ¿no? Parecido a lo que tiene que ver con lo que estaban preguntando antes, no sé si era Nicolás. Según el ius gentium, por estas cuestiones se podía caer en la esclavitud. Por nacer de una esclava romana o por ser prisionera de guerra. Ese ius gentium que abarcaba a todos, ¿recuerdan? El ius natural, el ius gentium y el ius civile, como estos grados de derecho. Según el ius civile, se podía caer como esclavo si alguien no se había anotado en el censo, con lo importante que era el censo. Se podía caer en esclavitud si alguien no se había anotado en el censo. El desertor, ¿a quién se le nombraba desertor? ¿Con qué tenía que ver el desertor, chicos? ¿Quién era el que desertaba? ¿No era el que no iba a la guerra, aunque estaba Soldado llamado? que escapa. Exacto, perfecto. El que no iba a la guerra, el soldado que escapa, ¿bien? Con todo lo que importaba, por todas las centurias, porque cada el ciudadano romano aportaba al ejército, con su propio cuerpo, sus propias herramientas. Y el que no hacía eso era un desertor. Y el desertor podía caer en esclavitud, si volvía y estaba comprobado su deserción. El que sufría la manus iniectio, muchas palabras en latín, pero siempre piensen que si estuviésemos estudiando física cuántica, creo que sería peor. La manus iniectio tiene que ver con eso, la manus, el echar mano sería la definición. Echar mano sobre alguien, manus iniectio, el echar mano sobre alguien. Porque vamos a ver, chicos, que al principio, ¿cómo explicarlo rápido para que no se complique? Las deudas, al principio, se podían zanjar tomando prisionero al deudor. ¿Se entiende? En una Roma muy primitiva, se podía entregar al deudor, el pater que tiene un hijo deudor, podía entregar al hijo como cumplimiento, si es que no tenía los medios, como cumplimiento de esa pena. ¿Sí? Se podía echar mano al deudor. Y con él vamos a ver que lo podían llevar a la plaza
pública y reclamar si había algún BINDEX, que sería lógico, es un garante, alguien que pague la deuda y se lo quede, ¿sí? O si no, el ciudadano romano se queda con el cuerpo de ese deudor y listo. Y hace con él lo que quiere, cae como esclavo. Por eso, una de las causas de caer en esclavitud según el Ius Civili es el que sufría las manos inecto, es decir, el deudor que no cumple su deuda. Hoy, por supuesto, está desde ya descartada. Nadie va, desde ya la esclavitud, pero nadie va preso por deudas, ¿sí? Nadie va preso por deudas. Hoy, ¿qué es lo que atacamos cuando hay un deudor? ¿Qué es lo primero que ustedes como abogados de un acreedor van a preguntarle a su acreedor o van a intentar hacer ustedes, chicos, cuando tengan que hacer un juicio? ¿Qué se les ocurre que tienen? El ¿Cómo? patrimonio, ver qué bienes Un embargo. Exacto. A los bienes. Ver qué bienes tiene el deudor. El deudor de nuestro cliente. Y si son abogados de bien, embargar, tratar de descubrirle bienes, embargar, traer una inhibición de litis, una anotación de litis, una inhibición general de bienes, el registro público de propiedad automotor, y en el de las provincias, de todos los registros públicos de la propiedad inmueble, o anotar un expediente para que sepan que hay un conflicto con algo, o secuestrarlo, si el embargo no alcanza, son todas medidas cautelares. La palabra dice, precautorias o cautelares. Inhibir significa dejar constancia, Nelia, en el registro de la propiedad, que hay una persona que un juez le ordena la orden de no poder disponer de sus bienes, no puede ni comprar ni vender. Y todo escribano, cuando compre su bien registrable, lo primero que te va a pedir es un libre, que no estés inhibido. Inhibir, ojo, inhibir se escribe con H, con B larga. Inhibir. Inhibición general de bienes. Entonces vos como acreedora, no sabés qué bienes tiene el deudor, y entonces como no sabés si tiene bienes o no, lo que pedís es una inhibición. ¿Por qué? Para el caso de que si tiene bienes que vos todavía no desconoces, no los puede vender, porque en el momento que los quiera vender, esa inhibición va a saltar en el registro. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, chicos, esa es la manera que tenemos para enganchar a nuestro deudor y que no se escape. Inhibirlo, trabarlo en embargo de sueldos. Luis, ¿levantaste la mano? ¿O le dijiste a alguien que no te moleste? Perfecto, entendí, listo. Sigamos. ¿Se va entendiendo hasta acá? Hasta ahora entonces, formas de poder caer en esclavitud, según el Ius Gentium y según el Ius Civile. Y ahora vamos al fin de la esclavitud, que tiene que ver con lo que se estuvieron adelantando. ¿Cómo podemos terminar con la esclavitud? Excepcionalmente, puede ser por una decisión extraordinaria de los emperadores. En algún momento algún emperador dijo, a partir de este momento quedan liberados todos los esclavos de tal o cual región, lo que fuere, ¿no? O por ejemplo, en casos específicos, decían los libros, un esclavo que delate a un desertor del ejército, ¿sí? O un esclavo abandonado por su amo. Había un caso específico, que un esclavo se presentaba ante las iglesias como tal, yo soy esclavo pero no tengo amo, entonces quizá el emperador lo podía liberar. Casos muy puntuales. Pero el caso más importante, el que más funcionó en Roma, es este de la manumisión. La manumisión, o acción de manumitir. Manumisión viene de manus y de mitere. Manumisión, vienen los términos manus y mitere, o mitere. Manus, poder, mitere, abandonar. Abandonar el poder. Manumitir es abandonar el poder que el pater tenía sobre ese esclavo. Abandonar ese poder. Entonces, para ir a la definición o el concepto, que tanto les dije en la primera clase que me interesa que arranquen las respuestas a las preguntas con conceptos o definiciones, sería la manumisión, el acto por el cual el dominus otorga el poder a su esclavo. Acto por el cual el dominus, el pater, otorga la libertad a su esclavo. Y había distintas formas de manumitir. Solemnes y no solemnes. Estamos hablando de las formas de liberar a los esclavos. Las solemnes, las más antiguas, las voy a escribir, eran per vindictam. Esto está en los libros, en los apuntes, cualquier apunte va a estar, per vindictam. Per censum.
por testamento, por iglesia. Formas solemnes son las que escribí ahí. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Las formas solemnes, todas estas formas solemnes convertían al esclavo en liberto. Convertían al esclavo en liberto, ¿sí? Después ya vamos a ver clases distintas de libertos, pero vamos hasta ahora. Entonces la primera, per vindictam, era cuando el dominus y el esclavo se presentaban ante un magistrado, ¿sí? Y un tercero, otra persona, afirmaba la libertad del esclavo. Y algo que van a ver, chicos, a lo largo de todo derecho romano es esto de tocar algo a alguien y decir palabras, como si fuese un mago con tocar la varita. Esa varita era fistuca, se llama así. Un palito. ¿A alguien más se le cayó la reunión? Pregunta Verónica. Chicos, ¿todos me escuchan? No, Verónica, ¿tenés algún problema? Listo. Este acto de tocar, ese acto, porque recuerden siempre, chicos, esto que insisto, lo ritualista, lo estricto del ius civile, lo que importaba impresionar los sentidos. Entonces algo que sucedía en muchos actos sacramentales romanos era esto de tocar las cosas, tocar a alguien, ponerle la mano, tocarlo con una varita, señalarlo, por todo esto que tiene relación con lo que le digo siempre, impresionar los sentidos. Entonces en el per vindictam, entrando el dueño del esclavo ante un magistrado y el esclavo ahí presente, un tercero dice, este esclavo es libre. Yo digo que este esclavo es libre, lo toca una varita, con esa festuca. Festuca, se escribe así. Festuca. Si ante esa acción el dominus, el patrono del esclavo, callaba la boca, el esclavo quedaba libre. Ese silencio sí importaba una manifestación de la voluntad. La segunda de las formas solemnes de manumitir era per censum, descenso. Censu viene de censum. Era cuando el dominus autorizaba al esclavo a inscribirse en la lista de ciudadanos, en el censo de la lista de ciudadanos. Si permitía en esto, el pater familia, que permitía que 3 esclavos suyos se anoten en la lista de ciudadanos, esa autorización significaba una forma solemne de demostrarle a todo el resto de los ciudadanos romanos que ese esclavo a partir de ese momento quedaba liberado. Forma solemne de liberación, la segunda, por censum, por el censo. La tercera, por testamento, per testamentum. Cuando el pater, en su testamento, ordena la libertad. Y lo puede hacer directamente, cuando escribe en su testamento en la cláusula 8ª y dice, quiero que a partir de la muerte, porque recuerden, chicos, que el testamento surge efectos cuando. A ver. Siempre después de la muerte. ¿Eso está claro? Antes de la muerte del pater, del causante del testamento, es un papelito. Es un papelito común, o si estamos en una escribanía, está ahí en el protocolo y tenemos la escritura testamentaria. La escritura testamentaria no, sí, un testamento por escritura, en la que no produce efecto alguno, porque los efectos del testamento se producen a partir de la muerte del causante. Tal es así que alguien puede escribir un montón de testamentos. El único que vale, por supuesto, ¿cuál va a ser? El último escrito antes del fallecimiento. Agarramos la fecha y tenemos el último. Si no teníamos fecha, los testigos. ¿Ok? Por testamento, entonces, es cuando el pater da la orden de liberar a un esclavo a partir del momento de su fallecimiento, o lo hace a través de un legado. Le dice a Ticio, yo te dejo estos bienes, pero te doy esta carga, con el legado que liberes a mi esclavo tal. O te permito que uses durante 5 años a partir de mi muerte a mi esclavo Ticio, pero que lo liberes a los 5 años de haberlo utilizado. ¿Sí? Eso sería hacerlo indirectamente. Pero siempre esta forma de manumitir sigue siendo esta forma de manumitir, solemne por testamento. Estos libertos se los llamaba la pavada, pero para hacer un poco más amena la clase, libertos orsinos. Libertos orsinos, porque en el orco
era ese lugar subterráneo donde se iban los muertos. Este pensamiento romano, todo lo importante, chicos, se van a leer o están leyendo Ciudad Antigua. En el orco iban las almas muertas. Gabriela, ¿qué pasa cuando se incumple un legado? Vos lo que estás preguntando, de mi ejemplo, se deduce que lo que estás preguntando es qué pasa si no se cumple un legado. Cuando no se cumple un legado, se retrovierte el testamento. Entonces tendrás que, por incumplimiento del legado, devolver lo que heredaste. A quien al muerto no, pues ya murió. A los herederos, a quienes hayan sido herederos testamentarios. ¿Se entiende, Gabriela, lo que pasa? No es que gratuitamente, yo me dijo que cumpla con esto, no lo voy a hacer. Se retrotrae el legado. ¿Sí? ¿Ustedes conocen a los bomberitos de Matanza, chicos, algunos que viven ahí? ¿A quién, profe? Los bomberitos de Matanza. ¿Se conoce así? Hay una escuela así. Los terrenos de Ramos fueron dueños de una señora que no me acuerdo cómo se llama, si alguno se acuerda lo tira, y ella donó sus terrenos con el legado entiéndelo como con un cargo, ¿no? Como con un peso, con la carga de, en cierto sector de ese terrenito, hacer una escuelita para los bomberos, que funcione una escuela para los bomberos. Y así pueden haber miles de legados, pero los voy tirando para que entiendan. Tampoco me quiero ir mucho, porque esto lo vamos a ver tranquilos en sucesiones. Pero para que entiendan esto, que tiene que ver, Gabriela, con vos, con lo que decís. ¿Qué pasa si no cumple un legado? Y bueno, se puede retrotraer el bien que heredaste, el bien que legaste. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí empecemos a utilizar, como les decía antes, chicos, comprador, vendedor, locador, locatario, testador, legatario. No inventen legante o legador, eso no existe. Testador o legatario, testador o herederos testamentarios, causante o herederos ab intestato, ¿sí? Para que más o menos escuchemos la palabra. La última de las formas solemnes de manumitir, por iglesia, per eclesia. Generalmente se hacía los días de Pascua, y lo que hacía el esclavo era presentarse en la iglesia, o el dominus dejaba ante los sacerdotes a un esclavo, y con eso se entendía que lo estaba liberando también en forma solemne. Pero una pregunta. Hasta acá las formas solemnes, sí. Si alguien quiere escribir un testamento, ¿tiene que ir con un abogado o con un escribano, o lo puede escribir cualquiera? Bien, vos me estás preguntando hoy día. Hoy día Sí. se pueden hacer testamentos, por supuesto, ante un escribano, que es donde más chances vas a tener de que a tu muerte eso se cumpla. Claro. Dice que tu última voluntad, esa palabra, ¿no? Tu disposición de última voluntad, eso define el testamento, chicos. El testamento, les doy la definición para que la quiera ir. Acto jurídico de disposición de última voluntad, en virtud de la cual el causante, titular de los bienes, instituye herederos, y a través de ahí también puede nombrar legatarios o lo que quiere, o lo que sea, ¿no? Recuerden que se trata de disponer de los bienes. Insisto con esto de que en las sucesiones hoy hablamos de netamente patrimoniales, no como en Roma, que significaba mucho más cosas, que la sucesión del pater significaba quién iba a heredar ese poder que se tenía sobre los descendientes, quién iba a ser ahora el que decía la manus que se tenía sobre los descendientes, ¿no? Esa especie de jefatura familiar que tenía el pater. Hoy es, por supuesto, absolutamente patrimonial. Me perdí por la pregunta de Luciano. Luciano, ¿por qué liberar a un esclavo? Por una cuestión de gratitud a tantos años de labor, o porque ya no, o por eso, porque sos bondadoso. Una cuestión natural. Antes de venderlo, liberás. Esto existía también. O por agradecimiento que te salvó la vida. Por agradecimiento que te ayudó durante, qué sé yo, porque se te canta. Pero que se entienda, como pater que sos dueño de esa cosa, que no es tal, no es cosa en el sentido literal de la palabra, pero porque lo querés hacer. ¿Se entiende a lo que voy? Y lo que se estaba explicando antes, chicos, me perdí. Sí, yo también, profe. Lo último, por eclesia. Era la última de las formas solemnes. Sí. Hasta ahí. Iba a empezar con las formas no solemnes. Bien, pero algo quise decir y me perdí. Pablo, que levantaste la mano. Sí, no, justo esto que preguntaron, los motivos para manumitir esclavos, a partir de la difusión del cristianismo pasa mucho que los dominus ponen en el testamento la libertad con esta idea de ganarse el cielo
liberando. Entonces también eso generaba algunas tensiones porque se moría el viejo, te liberaba a todos, y el que se tenía que hacer cargo después se quedaba sin esclavos. Había toda una cuestión tensa ahí también familiar en el camino al cielo. Excelente, perfectamente explicado. ¿Se entiende, Luciano, también? Sí, claro, gracias, Pablo. Esto entiéndanlo, chicos, toda la evolución, ¿no? Que tenía que ver con lo que les había dicho el trato y todo eso. Perfecto. Vayamos entonces, sí, con las formas no solemnes. Las voy a escribir. Entre amigos, por carta o por epístola, y por mesa, por sentarlo a la mesa. Se suele decir que es por cariño, porque cumplieron su trabajo, cosas así. Claro, eso es lo que decía yo antes, pero tiene que ver mucho también lo de Pablo, con el transcurso de los años y esto de, claro, aparentar frente a esta nueva ola del cristianismo, el ser un hombre cristiano y de no hacer barbaridades como se hacían en algún momento con los esclavos. Las formas no solemnes entre amigos. Según Justiniano, esta forma no solemne iba a requerir 5 testigos. Estamos en una reunión de amigos y decidimos, por lo que sea, por estas cuestiones que estamos discutiendo, decir a viva voz frente a amigos a esta persona a partir de que queda liberada por carta. Entonces el esclavo al cual su amo le había otorgado una carta con todo lo que significaba, una carta firmada por su amo, quedaba liberado, o por mensa. Esto de sentarlo a la mesa. Nunca se sentaba el esclavo en la misma mesa que el pater. Si eso ocurría, significaba, una forma no solemne, de darle la libertad al esclavo. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos, continuamos. Profe, Sí. y había como una manera de reesclavizarlo, ponele, o sea que lo vuelvan a ser esclavo. Las formas en que vuelva a ser esclavo, tenemos que remitirte a lo que yo te dije la vez anterior. Si ya era un hombre libre, un liberto, las formas en que vuelva a caer en esclavitud se regirían por las mismas formas que yo te dije antes. Si no se había anotado en el censo, el desertor, si había caído preso por deudas, o manus iniectio, si había caído prisionero según el Ius Gentium, por supuesto ya no por nacimiento, pero ¿se entiende? Caso raro, pero por supuesto que puede darse. Las primeras dos eran entre amigos, inter amicus, lo puse en latín, Tomás, y por epístola, sería la respuesta. Estaba luego de esta liberación lo que se dio a conocer como el patronato. También existe, chicos, en otro nivel, pero el patronato de liberados, también existe hoy el patronato de liberados. En Roma el patronato de libertos, porque cierta clase de libertos se hallaban sometidos aún a su antiguo dominus, ahora se iba a llamar patrono, al esclavo liberado como que no quedaba definitivamente desligado de su anterior dominus, ahora se lo va a llamar patrono, y la relación que se va a dar entre patrono y este liberto o esclavo liberado va a ser la misma que el del clientelismo. ¿Recuerdan la clientela? Estas personas que hacían ciertos favores al patricio al cual se le habían anexado, lo ayudaban en los comicios, por ejemplo, si se presentaba como candidato, pasaba a ser, Rocío, como una especie de cliente, era una especie de relación de clientelismo que quedaba entre este esclavo, ahora liberto, y su antiguo dominus, ya no más dominus, sino ahora patrono. Se hacía una especie de obsequios, se le guardaba cierto honor, se le cuidaba la casa, ¿se entiende? Eran más bien, pero no visto ahora como una obligación. Sí desde el punto de vista del honor y todo lo que eso significaba, pero era una especie de costumbre más que nada, ¿no? Que debían resguardarse entre el antiguo pater dominus y el antiguo esclavo. La obligación del patrón quizá también asistirlo con alimentos, o asistirlo en juicio. Si este liberto tenía algún juicio, bueno, que el antiguo dominus venga y lo ayude. ¿Se entiende esa relación que quedaba? La misma parecida al clientelismo. Vayamos a ver a las clases de cómo era que quedaban los liberados, pero eso me parece que va a quedar mejor cuando veamos el status civitatis. Sí, escucho.
Perdón, no lo quería interrumpir. ¿Podría repetir las formas no solemnes? Porque no lo puedo escuchar. Bien, perdón, yo lo escribo, pero sé que hay muchos que no están acá en el chat. Las formas no solemnes era entre amigos, por epístola y por mesa. Esto es sentarlo a la mesa. Esas serían las formas no solemnes. Y la diferencia existía porque, fíjense chicos, los libertos ciudadanos romanos, recuerden que yo les dije ciudadanos romanos, que había cierta clase de clasificación, ¿no? Hombres libres y hombres esclavos. Los libres eran los ingenuos y los libertos. Pero después dentro de los libertos pueden estar los libertos y ciudadanos romanos, los libertos ahora voy yo. Epístola, Camila, mientras escribo, es los liberados por carta. Epístola viene de carta. Los liberados con una carta. El pater escribió una carta que te imaginas que el esclavo iba a guardar como oro, porque eso le acreditaba, la carta firmada por su dominus, su libertad. Nada más que eso. Libertos ciudadanos romanos, libertos. Esto está también, chicos, pero a veces las palabras latinos, ¿tenían alguna forma de identificación, profe, las personas para saber si eran esclavos o...? En algún momento la vestimenta, y por supuesto que eso a primera vista, ¿no? Pero los libertos latinos, junianos, unianos, de editicios. Ahora vamos a explicar cada uno. Entonces, los libertos ciudadanos romanos eran los que más se asemejaban al ingenuo, al libre de nacimiento. ¿Sí? Eran los liberados por formas solemnes. Los libertos ciudadanos romanos, los primeros, eran los liberados por formas solemnes. Esos libertos, en lo que se refiere al ius publicum, a qué derechos públicos podían ejercer, iban a tener el derecho de presentarse, por ejemplo, a sufragar, a emitir un voto. El liberto por formas solemnes, perdón, o sea, el liberto ciudadano romano. Fíjense, liberto ciudadano romano tiene que ser, ¿no? Ese era el que lo manumitieron por forma solemne. Ese liberado podía sufragar, por ejemplo, podía casarse, podía comerciar, en lo que se refiere al ius privado, pero no podía, por ejemplo, acceder a cargos públicos. No tenía el ius honorarium. Si habrán visto en las carreras de magistraturas con la doctora, esto de las carreras de magistraturas, vieron el cónsul, los pretores y esto de poder acceder a los cargos públicos. Este liberto tenía esa restricción, chicos, ¿se entiende? Casi como que era un liberto ingenuo, como el que fue libre de nacimiento, pero no podía acceder a la carrera de los honores. No podía postularse para los cargos públicos. No tenía el ius honorarium, por el honor que significaba participar en acceder a un cargo público. Los latinos iunianos, o junianos, como le dije ahí, eran los liberados por formas no solemnes. Liberados por formas no solemnes. No tenían derechos políticos, como tampoco tenían los libertos ciudadanos romanos. Sí tenían el derecho a comerciar libremente, pero a diferencia de los libertos ciudadanos romanos, es que los libertos latinos iunianos, entiendo que es difícil la palabra, pero acostúmbrense, estos liberados por formas no solemnes, de ellos se decía que vivían como libres, pero morían como esclavos. Y ahora viene la explicación. Leí en texto y quiero escribir rápido, chicos. De los libertos ciudadanos romanos, de los libertos, perdón, junianos, se decía que vivían libres, pero morían como esclavos. ¿Por qué? Porque no iban a tener la potestad de testar. No iban a tener la posibilidad de heredar al pater, por ejemplo, al antiguo dominus, y no iban a poder disponer de sus bienes después de muertos. Eso volvía a su antiguo dominus. ¿Se entiende?
Ahí vemos entonces el porqué, el plus que tendrían las manumisiones solemnes respecto a las no solemnes. ¿Se entiende así? En estas no solemnes, estos libertos latinos junianos, o iunianos, la I se pronuncia como J o no, eran que tenían la mayoría de los derechos, pero se dice eso, que vivían como libres, pero morían como esclavos, en el sentido que no iban a poder disponer libremente de sus bienes a partir de su fallecimiento, no iban a tener la libertad de testar o de ser herederos de su antiguo dominus. ¿Se llega a comprender esa pequeña diferencia entre los que fueron manumitidos en forma solemne de los que no lo fueran? ¿Ok? ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Profe, perdón. Hay una parte en la que dice que tampoco podían recibir herencia. ¿Esto es así? Claro, estos libertos latinos junianos, por eso se dice que morían como esclavos. El esclavo no podía tener bienes a su nombre. Tampoco este latino juniano iba a poder heredar de alguien. No podía recibir. Perfecto. Ni como heredero, ni disponer después de su fallecimiento de sus bienes por esto ficticio que había quedado porque había sido liberado en forma no solemne. ¿Se entiende, chicos? Y esto, fíjense, porque era por la necesidad de que quizá alguno no sabía si había quedado liberado o no. Por la forma solemne se da por entendido que todos lo sabíamos. Por las no solemnes no. Entonces, por esto quizá no podría disponer de los bienes después de su muerte. Nélida. Esto quiere decir que nunca podían llegar a tener sus propios bienes materiales, un patrimonio. No, sí lo podían tener. Ahí va, Ignacio. Después de liberados y hasta su muerte sí lo podían tener. Y sí lo podían vender y comprar. Pero si fallecían con bienes, esos bienes iban a volver al pater anterior, al dominus. ¿Se entiende? Sí. No iban a quedar como titulares ni disponer de sus bienes por testamento después de su fallecimiento. Sí, como que si tenían hijos no podían legarle nada. Claro, pero mientras vivían, con sus bienes podían hacer lo que querían. Vivir con eso. ¿Se entiende la diferencia? Bien, sí. Por eso fíjate en esta parrafito, vivían como libres, y entonces podían disponer y hacer lo que quisieran, pero morían como esclavos, en ese aspecto patrimonial, si querés, de la cuestión. Sí. De la titularidad de los bienes. Ignacio. No te escucho, Ignacio, estás muteado. No. Chicos, ¿lo escuchan ustedes? A ver, apretá de nuevo. Estás muteado nomás, ¿eh? ¿Estás escribiendo? Dale, tu micrófono. Ya sabemos que tu micrófono es pésimo. Andá escribiendo si quieres la pregunta, tranquilo. Nadie convalidaba la libertad del iuniano. Claro, tenía que ver con eso. Al haber sido liberado en forma no solemne, yo entiendo que tendría que ver con esto, chicos, ¿eh? Una forma no solemne que quizás pocos las conocían, ¿se entiende? Por esto era que los bienes, el derecho de disponer después de su bienes, después de muerto, quizás estaba más restringido que aquel que lo había liberado en forma solemne, frente a todos, con todo lo que significaba. Lo reconocí de acá a rato, claro, tiene que ver con eso, ¿sí? Esa es la diferencia entre los libertos ciudadanos romanos, o sea, esclavos liberados formalmente, por medios formales, solemnes, y los liberados por formas no solemnes. Esa es la diferencia entre libertos ciudadanos romanos y los no. Quiero avanzar, chicos, porque si no, seguimos. Fíjense, después estaban los colonos, los latinos coloniari, que ya los vamos a ver. No me interesa mucho, quiero avanzar con el status ahora civitatis. Status civitatis. Entonces, los hombres libres, yo ahora estoy hablando de los hombres libres de las civitas, se distinguían entre ciudadanos romanos, latinos y peregrinos o extranjeros. Estamos en los status civitatis que se subdividen, por eso les anticipé al inicio de esta clase, chicos, todos flechitas, ¿no? Ciudadanos romanos, latinos y los peregrinos barra peregrinos. Bueno, aquí quiere decir peregrinos. Ciudadanos romanos, los latinos y los peregrinos o extranjeros. Vamos primero con los ciudadanos romanos. Por supuesto, Rocío, ¿estás levantando la mano o no?
Sigo. N, ¿quién es N? Que no ves la N que levantó la mano. O te quedó levantada. Nelida. Se quedó levantada. Bájala. Sigo. Los ciudadanos romanos eran aquellos que gozaban de la totalidad de los derechos. De la totalidad del ius publicum y la totalidad del derecho privado, el ius privatum. Del ius público, del derecho público, el derecho a participar en los comicios, ya sea sufragando, emitiendo el voto, ius suffragi, votando como poder acceder a la carrera de las magistraturas, el ius honorarium, derecho a ser elegido. Eran los que tenían el derecho de la sacra familiar, de los sacramentos, del ius sacro, de hacer todos los sacramentos específicamente contemplados para los ciudadanos romanos. Y en cuanto a la faz privada, al ius privado, era el que tenía el derecho de comerciar, era el único, el ciudadano romano, que tenía el ius connubi. Ius connubi. Ius connubi. De ahí ius connubium, el derecho a contraer las justas nupcias. En un principio, chicos, ya lo vamos a ver que fue hasta las 12 tablas, esto ya lo fueron viendo. Antes los ciudadanos romanos se casaban entre sí, y así como los patricios se casaban solo con los patricios y no con los plebeyos. Esto siempre ocurrió así, ¿no? Siempre nosotros, primero entre ellos, después se va abriendo. Acá lo mismo. El ius privatum del derecho a testar, tiene que ver con lo que decía antes. Solo el ciudadano romano era el que tenía la capacidad de testar, la testamenti factio activa. Lo voy nombrando para que la capacidad de hacer un testamento, solo el ciudadano romano lo tenía. Y se distinguían los ciudadanos romanos, se los distinguía porque tenían tres modos de nombrarlos, tres nombres. Los ciudadanos romanos eran los únicos que tenían el prenomen, el nomen y el cognomen. El prenomen era el nombre individual, el nomen de la gens a la que pertenecían, y el cognomen era el nomen familiar. Prenomen, nombre individual, nomen de la gens y cognomen, el nombre familiar. ¿Okay? Vamos entonces a cómo se adquiría la ciudadanía romana. Se era ciudadano romano, por supuesto, por haber nacido de un matrimonio romano en justas nupcias, así como vimos, chicos, el nacimiento del esclavo y cómo se determinaba. Ahora estamos viendo lo mismo con el ciudadano romano, ¿no? Entonces, se era ciudadano romano por haber nacido de padres romanos, por haber nacido de un matrimonio celebrado en justas nupcias, con todo lo que eso significaba, sino si se era hijo de una madre romana desde el momento del parto. Si no era un matrimonio, pero la madre era una madre romana en el momento del parto, el hijo era ciudadano romano. ¿Sí? También se podía adquirir la ciudadanía romana, ¿cómo? Y según lo que vimos recién, por manumisión de un esclavo por medios solemnes. Los libertos ciudadanos romanos. ¿Ven cómo vamos enganchando lo anterior? Entonces también se podría adquirir la ciudadanía, además del nacimiento, por la liberación. Cualquier liberación no. Aquella manumisión que haya sido por formas solemnes. Una ley, la Lex Aelia, decía que el dominus, para que se entienda, tenía que ser mayor de 20 años y los esclavos menores de 30. Un dato anecdótico para que lo puedan entender. Igualmente, chicos, sepan que en el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalia dictó una constitución imperial. Caracalia, termina con A, Caracalia, dictó una constitución imperial, que fue el edicto de Caracalia, en virtud del cual se les otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. ¿Sí? A partir del emperador Caracalia, del edicto de Caracalia, se otorgó y se reconoció ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. ¿Sí? ¿Ok? Y recuerden que esto se podía perder por la capiti diminutio máxima, cuando el ciudadano caía en esclavitud. Ya lo vimos, ¿no? Pero vamos enganchando los temas que vimos anteriormente. O la media, una especie de destierro. ¿Ok? Hoy diríamos que ¿qué nos interesa esto de la ciudadanía, no?
Y fíjense que no es tan que nos interesa, porque quizá alguno de ustedes, o amigos de ustedes, o primos, cuando tengan hijos, estén interesados en adquirir ¿qué cosa? La ciudadanía italiana, la ciudadanía de no sé qué país. Para que, quizá pensando que puedan llegar a tener en algún otro país un futuro mejor, pero ¿ven que tiene que ver con esto? Porque por supuesto que los ciudadanos de un país, en la generalidad de los casos, tienen más derechos que los que no lo son. ¿Mm? ¿Alguien había levantado la mano por ahí y la bajó? Sí, yo, profe. Te Volviendo al escucho a vos, tema mira. de la constitución que dictó Caracalia, dice, de la cual se declaró, bueno, a todos los ciudadanos habitantes del imperio, con excepción de los de Itisi. ¿Qué serían los de Itisi? Ah, los ciudadanos de Iticia, ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver los de Iticia. Gracias. ¿Pero se entiende hasta acá? ¿Vamos bien, chicos? Sí, perfecto. Entonces teníamos los ciudadanos romanos, les dije los latinos y los prenieros o extranjeros. Vamos con los latinos, que sería una situación intermedia entre los romanos y los extranjeros. Teníamos a los ciudadanos, a los latinos veteres, a los latinos coloniari y los iunianos. Los iunianos, que es el último de estos tres, ya lo vimos. ¿Ok, chicos? Eran los libertos. Los libertos por formas no solemnes, recuerdan, ¿no? El liberto ciudadano romano, el forma solemne. Lo dijimos también recién. Ahora el latino, o sea, el liberto, el liberado por formas no solemnes, no era ciudadano romano. Era un latino iuniano. ¿Ok? Para cerrar esa explicación. Vamos ahora con los latinos veteres y los latinos coloniari. Los latinos veteres eran los ex aliados de Roma, latinos veteres, así con B corta como escribí ahí. Ex aliados de Roma, que son admitidos en la ciudad de Roma por una cuestión de compartir costumbres, compartir religión, compartir sacramentos. Se les permitía mantener la iura privata, sus derechos privados, según sus costumbres, tenían el derecho a comerciar, tenían el derecho a sufragar, si es que estaban en la ciudad de Roma, no por supuesto el de pertenecer al ius honorarium, el derecho a ser elegido candidato. Esos eran los latinos veteres. Los latinos coloniari era el nombre que derivado de la colonia, ¿no? Coloniari, del latino del término colonia, eran los latinos que se iban acercando, que quedaban en los territorios conquistados en la península itálica. A medida que Roma se expande y se va agrandando Roma, se va extendiendo por lo que hoy es Italia, ¿no, chicos? Obviamente, y donde se van conquistando, donde se van asentando, hay habitantes. Esos se van entendiendo, se los va calificando con este nombre, latinos coloniaris. El libro habla de, hacían las veces de centro de espíritu y de radiación romanizante. Trataban de que en esas colonias que se iban creando a medida que Roma se expandía a través del largo de Italia, generaban esta idea de generar colonias a lo largo de Italia. Gonzalo, los iunianos tienen que ver con lo que dije antes, eran entonces, habían sido esclavos que liberados por formas no solemnes, bien Tomás, ahí lo estás explicando, tenían ciertos derechos, pero no se los asemejaba a los liberados por formas solemnes, los libertos ciudadanos romanos. Recordá que dijimos que los junianos o iunianos morían como esclavos, vivían como personas libres, pero morían como esclavos. Esta diferencia que nos daría bien la pauta de cuáles eran unos y cuáles eran otros. ¿Ok? De nada, Gonzalo, tanto los latinos veteres como los coloniari iban a poder retomar la ciudadanía si era que volvían a la ciudad de Roma. Si volvían a la ciudad de Roma o decidían asentarse en la ciudad de Roma, se iban a convertir de nuevo en ciudadanos romanos. ¿Sí? Pero mientras no lo hagan, no lo iban a ser considerados así. Son distintas categorías. Y así como vimos entonces a los ciudadanos romanos claramente identificados a los latinos, ahora tenemos los extranjeros. Que yo les puse ahí, chicos, peregrinos o extranjeros. Peregrinos viene del término per agros. Per agro significa por los campos. El peregrino
El extranjero es el que viene a Roma caminando por los campos, atravesando los campos. Por eso el peregrino que va a Luján, que yo fui un par de veces, el peregrino, el que camina hacia Luján, el peregrino, viene esa palabra, el que camina por el campo, el que se acerca a Roma caminando por los campos. Eran extranjeros entonces, los extranjeros, los de otras comunidades que van acercando al territorio y se van integrando con Roma, compartiendo entonces sus derechos y sus costumbres. Por supuesto que no van a estar regentados por el ius civile, sino ¿por qué derecho van a estar regentados? Por el ius gentium. El derecho que vincula a los ciudadanos romanos con los extranjeros desde ya que no es el ius civile. No el ius civile con E. Sí, el ius gentium, el que comprende a los dos. ¿Se entiende? Entonces, no tienen el ius civile, pero son libres y tienen cierta autonomía, ciertos tribunales. Van a ver cómo a los plebeyos, si lo vieron, se les reconoció el tribuno de la plebe. También a los extranjeros se les va a reconocer ciertos tribunos, ciertos jueces propios, ciertos jueces que lo puedan juzgar, porque por supuesto los magistrados romanos solo iban a juzgar a ciudadanos romanos. El ius civile es solo aplicable al estricto ius civile. Los peregrinos editicios, como decíamos antes, eran los enemigos de Roma, peregrinos o extranjeros, no sé si lo escriben, peregrinos editicios o de editici, eran enemigos de Roma, eran personas que habían sido enemigas de Roma, pero que luego se rindieron a discreción. Se rinden, pero habían sido enemigos. Y como enemigos que habían sido, por supuesto que no gozaban de ninguna preferencia, no tenían derechos políticos, no podían testar. Sí tenían, o eran regidos por el ius gentium, pero además se les prohibía vivir en Roma y a menos de 200 millas. O sea, te admitimos, te arrepentimos, aceptamos tu arrepentimiento, pero muchos no te creemos, por la duda quédate lejos. ¿Se entiende? Como para que se pueda entenderle la figura de cómo iban a ser considerados. ¿Qué hora es? Bueno, voy rápido. Hoy son 2 horas, chicos, pero quiero ver esto de la capacidad, así que vamos rápido con estatus familiar. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, cabecitas moviéndose para arriba y para abajo, genial, y no en forma horizontal, así que seguimos. Estatus familiar, o sea, gracias Joaquín, la situación en la que se encuentra el ciudadano romano y libre dentro de la familia. Se va acercando el círculo, ¿no? El estatus familiar es aquel que va a representar el estado en que se encuentra el ciudadano romano y libre. Y por supuesto aparece el pater familias. El pater familias pater familias eran los únicos sui iuris. Aquellos que tenían plena capacidad, aquellos que tenían la manos, aquellos que no dependían de nadie. El resto alieni iuris. Y por eso el término alien. El que sabe inglés o el que vio una película de Alien, alien es el extranjero, lo otro, el que depende de alguien, alien, es alienígena. Los otros, el sui iuris era el que tenía el poder, el pater, la manus, los otros eran alieni iuris. ¿Y quiénes eran alieni iuris? Los fili. ¿Qué son los fili? Los hijos. De ahí la filiación. Mi filio, el Tano, viejo Tano dice mi filio. Los fili son los hijos. La uxor, la esposa. Por supuesto, todos sometidos a la potestas. Los fili sometidos a la potestas del pater. La mujer o uxor, si vieron algo de matrimonio, lo verán en la clase pasada, pero en algunas clases la doctora dijo de que uno salía de la familia del pater y se casaba con otro. Esa otra persona podía ser un pater de su propia familia o podía ser un hijo de un pater. Entonces esa mujer iba a pasar a depender de la familia de su marido si era el pater o de la familia de su suegro si el pater en esa familia era su suegro. Para que vayan entendiendo, después lo vamos a mirar. Entonces, este es el estatus familiar, pater familias
o sea, su iuris o el resto alini iuris. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas modificatorias del estatus, que por supuesto son la edad, en Roma el sexo, hoy desde ya que ya no, y la salud mental. Hoy, chicos, la edad y la salud mental sí son circunstancias que determinan una mayor o menor capacidad, por supuesto que ya no el sexo. Y acá quiero retomar con lo que les dije al principio del tema de la capacidad de hecho y de derecho. Es también introducción, ¿no, chicos? En este primer año, introducción al derecho. ¿Y han visto ya esto? Capacidad de hecho, capacidad de derecho. Esto lo van a ver entonces. ¿Hernán estaba sacando la mano o me decías que no? Bien. Esto, por supuesto, lo van a ver más detalladamente. Pero anótense, para que vayan leyendo, los artículos 22, 23, 24. Es el capítulo 2 del Código Civil, del título primero, de la parte general, de menor a mayor, ¿no? Que habla de la capacidad de derecho, capacidad de ejercicio y a las personas incapaces de ejercicio. Para que entiendan, hay dos tipos de capacidad. La capacidad de derecho, la capacidad de ser titular de un derecho. La capacidad de derecho se vincula con la capacidad de ser titular de los derechos. Y la capacidad de ejercicio, de obrar, es la capacidad de ejercer los derechos de los cuales somos titulares. ¿Ok? Está la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, ya le llama nuestro código actual. Ahí es donde le puse de ejercicio, de goce o de obrar, son sinónimos, ¿eh? Entonces la capacidad de derecho es la capacidad de ser titular de determinados derechos. Le leo el artículo 22. Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Pero en principio toda persona goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Desde ya, chicos, que esto no ocurría en Roma. Está claro, ¿no? ¿Sí? Esto es claramente así, ¿no? Y la capacidad de ejercicio es toda, dice el 23, toda persona puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto, vieron cómo el artículo arranca incluyendo, por supuesto, a todos. Todos somos titulares de derecho, entonces todos podemos ejercer por sí mismos nuestros derechos, y acá viene la coma, o el salvo que, tantas veces escrito en las leyes, ¿no? Porque las leyes tratan de ser generales, y después en los incisos van sacando o aclarando cosas. En este caso, toda persona humana puede ejercer por sí mismo sus derechos, coma, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Hoy hace falta, no así en el Código de Vélez, una sentencia que diga cuál es, de qué capacidad de ejercicios de ejercer alguien está limitado. Yo les expliqué la vez anterior que hoy se trata de sacar el término incapacidad, discapacidad, ¿sí? Y lo que se trata de hacer es hablar de capacidad restringida. Así como se trata, chicos, del vocablo inclusivo, el lenguaje inclusivo, inclusive la E, que a algunos, como a mí en un principio me molestaba porque entendía que no era necesario, porque yo cuando digo todos, digo todas y todes, todas y todos, es algo que tiene que ver, y hoy lo entendí, de tratar de forzar que se entienda, de darle prioridad a la mujer que no la tiene. Desde Roma, que no se tenía, lo estamos viendo, a la fuerza, con este lenguaje inclusive, que suena ridículo, que a veces nos reímos, a algunos les gusta, a mí no me gusta porque yo entiendo que cuando digo todos nos estamos refiriendo a todos, pero entiendo y comprendo, y a veces me obligo a hacerlo, de usarlo, para querer dar el ejemplo de que todos somos iguales, porque a veces se entendía que no es. Para que entiendan esta cuestión, ¿sí? Yo sé que a algunos molesta, a otros no, lo entienden naturalmente, los más viejos quizás lo hemos más forzado, pero entiendo que en eso está la explicación. Así como forzarnos a no hablar de incapaces, porque yo que laburo en el derecho ya estoy acostumbrado a que hoy me suena incapaz
y me suena muy diferente a decir a alguien que tiene la capacidad restringida, a decir que él es un incapaz. ¿Se entiende? Y lo mismo reconocer que cuando se dice todes, estoy hablando de hombres y mujeres, para no decir el hombre. Esto creo que se entiende y lo comparten en el aspecto, en el sentido con que estamos desarrollando esta nueva manera de hablar. ¿Sí? Creo que se explica. Entonces, capacidad de derecho y capacidad de hecho. ¿Sí? Importante, capacidad de hecho de goce, de ejercicio, de obrar. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que tienen la capacidad restringida? La pueden tener por la edad o por el estado mental, y en Roma por el sexo. Van a necesitar de otro, de un tercero, que ejerza sus derechos, porque van a sí ser titulares de sus derechos, pero que por sí mismos no lo pueden ejercer. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Porque un menor de edad de 10 años, que tenía un papá que era millonario, ese papá se muere y no tenía cónyuge, y el único hijo era él, el menor que tiene 10 años no puede ejercer por sí solo los derechos de los que sí es titular. El titular es él, pero él no los puede ejercer. Necesita de un auxiliar, de un apoyo. Y ahí va a aparecer el Ministerio Público, o sea, el asesor de menores, o un curador a los bienes, o un tutor. ¿Se está entendiendo? ¿Algo toqué, chicos, que apareció? ¿Está puesto el video? ¿Será pausado? No. Sigo. ¿Se me escucha? Bien. ¿Se va entendiendo entonces? Ahora sí ya no se lo está escuchando, profesor. Algo pasó. Ahí estoy. Ahora sí. Sí. Entonces, causas modificatorias de los estatus. Volvemos a Roma. La edad, el sexo, ¿sí? Y por supuesto la salud mental. Pero bueno, son las 16:03. Los dejo así con puntos suspensivos. Léanlo, es una pavada esto, pero léanlo también con el código. Ya, chicos, que nosotros lo que preguntamos es qué pasa en Roma, pero está bueno que vayan con el código, primero para empezar a perderle miedo a esto, a este librito, no al código de comercio que mostraba por ahí el compañero que era enorme. Este es más chiquitito, redactado de manera más legible, más entendible, más amigable, con un título en cada artículo que nos va a permitir. Pero bueno, hasta acá causas modificatorias de los estatus, la edad, el sexo, la salud mental. Arrancarán con eso, la clase viene con la doctora. Vayan leyendo, si quieren, matrimonio, la familia romana, que mucho estuvimos viendo hoy. Yo creo que la doctora va a querer avanzar porque si no, no llegamos. Va a haber temas. ¿Una preguntita? Sí, te escucho muy bajo. No sé quién estás hablando. Verónica, ¿ahí? Ay, yo no lo escucho a usted. Ahora sí me escucha. No sé por qué se me activa. Ahora sí, dale. Una pregunta, porque tengo un lío con los términos latinos. ¿Nos vamos haciendo un diccionario? No hace falta un diccionario. No sé si te cortó el audio, terminaste la pregunta. Un diccionario. Las palabras las vamos a ver repetidas un montón de veces. Y los textos, chicos, van a ver que a la larga los 20, 30 términos que nosotros hablamos en latín los van a entender. Y sí, todo está en los manuales. Te contesto a vos, Iván. Sí, la versión universitaria del código también, Iván. El código, algunos lo que tienen es explicar algunas leyes atrás más nuevos, más completos. El código, cualquier código civil y comercial que te vengan tiene el articulado completo, es la base. El código civil que tenemos que conseguir. Primero, que ya ahí, Gabriela, te freno y te digo, no compres ningún código civil, porque si vos vas y pedís el código civil, era el de Vélez el código civil. Ahora es el código civil y comercial. Ahora el código es el código civil y comercial. Que antes yo les dije CCIC. Código civil y comercial. ¿Tiene que ser el de este año, profe, o puede ser el de 2015, 2017? No. Cuanto más actualizado te lo compres, yo no sé cuántas reformas al articulado de adentro se le pusieron, pero sí, quizá te vienen con leyes incorporadas que están actualizadas. Claro. Cuanto más actualizado te lo compres, mejor. Y el precio hay, chicos, accesibles. El tema varía en la tapadura, en la versión, la letra chica, letra grande, nada más es esa versión. Si vos, nunca va a ser plata tirada, chicos, desde ya. Si quieren comprar un código civil comercial lindo, que les dure toda la carrera, y quizás invertir unos manguitos de más, que tenga leyes actualizadas al día de hoy, y que por supuesto todos los libros que tenemos nosotros se lo van a ir desactualizando. Ustedes tienen que ser vivos
y cada vez que van apareciendo leyes nuevas, hacen como yo, las sacan del boletín oficial, no se ve nada, las meten en el lugar donde está el artículo reformado, y cuando lo leen, ponen un asterisco y dicen reformado por esta ley, ¿ok? Obviamente. Eso de ya, ustedes zafaron de hacer lo que yo tuve que hacer, que era un listado del articulado, Bien, Martín, ese está bien, lo conozco porque tengo en el juzgado. Tengo... nosotros estamos acostumbrados a nombrar los artículos del Código Civil de memoria, el 1101, el 1003, el 1112. Entonces eso nos costó adaptarnos acá. Entonces salieron un articulado de qué artículo era este, dónde está ahora. Eso fue fundamental a los que nos agarró el cambio en movimiento. Ustedes ya arrancan de nuevo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero desde ya que es una buena inversión. ¿Sí? Así que chicos, hasta acá, ¿se entendió? La clase de hoy. Autor, Una pregunta. perdón, a Ruth primero. Ruth, autor de Derecho Romano, me decís, no de Código Civil y Comercial, ¿no? Desde ya, chicos, entiendan esto. Hay códigos civiles y comerciales comentados, pero esos ya son tomos. Eso es otra cosa. No sé si le recomendaría a esta altura de la carrera comprarse tomos del Código Civil y Comercial comentado. Esos son tomos de 8 tomos, eso no. Si te referís a un autor del Código Civil y Comercial, no, eso no. Vos pedís un Código Civil y Comercial a una librería y te va a dar determinadas ediciones. No se grabará el video. Porque... Hola, perdón la interrupción. Estaba por comprar el Código Civil y Comercial comentado y pensé en el autor Bueres, pero no sé si está bueno. Sí, Bueres es reconocidísimo, sí, obvio, sí está bueno. Si eso te ayuda y te sirve, sí, adelante. Yo, porque esa es una inversión un poco mayor que un Código Civil y Comercial de solo articulado, pero desde ya sí que te va a servir, ¿eh? Queda tranquila. Bueno, ¿Okay? Gracias. Listo. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta más? Bien. Yo tengo no sé si servirá. Me compré este. A ver, Brian. Creo que es el mismo que mostró tu compañera, ¿eh? A ver, levantalo, tiene los simbolitos. El mismo que mostró tu compañera. El mismo que mostró Martina en el chat. ¿Ok? Listo, chicos, ¿estamos entonces? Listo, perfecto. Sí. Como no la veía, no sabía cuál la había mostrado. Es el mismo que puso Martina en el chat. Así que vas bien. Nada, chicos, obviamente es cuestión de edición. Ustedes van, les muestran 3, 4 ediciones y les lo que les digo, les gusta el papel, la letra grande, la letra chica, algún comentario de más, de menos, leyes atrás o no, tapa dura, tapa blanda, grande para que ustedes puedan hacer sus anotaciones o no, prolijito, las hojas que se rompen. Cuestión de eso. ¿Ok? ¿Se entendió? Espero que sí. Nos vemos la próxima, chicos. Los saludo y adiós.